Durante décadas, Hollywood fue el centro del poder, la fama y las grandes mentiras. Allí se escribían guiones para vender sueños, pero las historias reales se escondían en los camerinos, los bares y los contratos firmados a puerta cerrada. No todo era brillo, no todo era aplausos. Mientras el público aplaudía, en los bastidores se cocinaban odios, traiciones y venganzas. Actores y actrices que de cara al público fingían ser estrellas intocables, por dentro eran despreciados, odiados y temidos. Algunos lo sabían y lo usaban a su favor, otros nunca lo admitieron. Esta no es la historia de su talento, es la historia de sus peores secretos. Aquí no hay finales felices, solo verdades que muchos intentaron borrar. Prepárate para conocer a los actores y actrices más odiados y despreciables de la época dorada de Hollywood. Antes de continuar, suscríbete a Hollywood Tabú y activa la campanita para descubrir el lado más oscuro y sorprendente de las grandes leyendas del cine. Kirk Douglas no necesitaba ensayar para interpretar al hombre más temido del set. Esa era su verdadera personalidad. Para él, el guión en el set era opcional. Los directores eran poco más que decoración. Era conocido por imponer su voluntad sin importar las consecuencias. Cambiaba escenas, aplastaba las ideas de otros y humillaba a quien se le pusiera enfrente. Todo bajo la excusa de proteger su estatus de estrella. Quien intentaba enfrentarse a él, más temprano que tarde pagaba el precio. Douglas tenía amigos poderosos, demasiados secretos guardados y ningún escrúpulo para usarlos. Detrás de la puerta del camerino, las cosas eran aún peores. Ningún productor se atrevía a ponerle límites, y muchas actrices aprendieron rápido que Douglas no entendía el significado de la palabra no. Carreras destruidas de la noche a la mañana, reputaciones arruinadas con una sola llamada telefónica. No era casualidad que muchos talentos jóvenes simplemente desaparecieran del radar después de filmar con él. Algunos lo susurraban, otros preferían mirar hacia otro lado. Nadie quería enfrentarse a su poder. Lejos de las cámaras, sus fiestas eran campos de batalla disfrazados de glamour. Todos sabían que peleaba, chantajeaba y hacía enemigos sin despeinarse. Su reputación de vengativo iba mucho más allá de los estudios. Quien se cruzaba en su camino, pagaba tarde o temprano, y a veces el precio no era solo profesional. Nadie quería ser enemigo de Douglas, porque sabían que el golpe llegaría, y no necesariamente de frente. ¿Cuánto tiempo protegió Hollywood a hombres como él? Hollywood no hizo famosa a Judy Garland por su talento, sino porque la construyó como un producto, una muñeca perfecta para vender ilusiones. Desde niña fue sometida a brutales regímenes de dietas, sustancias y contratos inhumanos. Lo que el público veía era una sonrisa forzada. Detrás de ella, había lágrimas, gritos y médicos de guardia. La industria la rompió antes de que pudiera siquiera entender lo que firmaba. Sus colegas evitaban acercarse demasiado. Judy no era inestable por capricho, sino porque la habían llevado al límite. Cambios de humor, arrebatos histéricos, escenas incontrolables, todo formaba parte del precio que pagaba para sobrevivir en ese mundo. Directores y productores la trataban como mercancía defectuosa, que aún así vendía boletos. Tras los camerinos, se escuchaban discusiones que nunca salían a la prensa, porque todos sabían que la prioridad era proteger la marca, no a la persona. Cuando las luces se apagaban, se quedaba sola. Los amigos la abandonaban, las parejas la traicionaban, y los estudios la reemplazaban por rostros más jóvenes y frescos. El público la adoraba en pantalla, pero nadie quería sostenerla cuando tocaba fondo. Se volvió leyenda no por cómo terminó, sino porque nunca pudo vivir como una persona normal. Haz una pausa y cuéntame en los comentarios, ¿qué estrella de Hollywood crees que tenía el lado más oscuro? No olvides compartir este video de Hollywood Tabú si te está sorprendiendo lo que revelamos. Errol Flynn era el prototipo de galán hollywoodense, arrogante, seductor, impredecible, pero lo que mostraba frente a la cámara era solo una versión suavizada del verdadero hombre. En el set,
Era un problema constante. Se burlaba de los directores, improvisaba hasta arruinar escenas completas, y trataba a sus compañeras como parte del mobiliario. Su respeto por el trabajo ajeno era inexistente porque sabía que su nombre vendía boletos. Aunque su conducta hundiera proyectos, sus excesos fuera del set eran aún peores. Fiestas interminables, amistades peligrosas y favores turbios garantizaban su impunidad. Lo que ocurría durante sus noches nunca salía en los periódicos, pero en Hollywood se susurraba. Algunos estudios preferían perder dinero antes que volver a trabajar con él, pero nadie se atrevía a romper la relación mientras siguiera siendo rentable. Eso le permitió arrastrar su imagen por el fango durante años, sin temor a consecuencias. Cuando el público empezó a cansarse de sus escándalos, Flynn intentó limpiar su reputación, pero era demasiado tarde. El rebelde se había convertido en un lastre para la industria que antes lo protegía. Nadie quería compartir pantalla con alguien que destruía más carreras de las que ayudaba. Su caída fue lenta pero inevitable. Flynn nunca entendió que el poder tiene fecha de caducidad, y cuando se acaba, la caída es siempre más dura para quien vivió creyéndose intocable. Marlon Brando no respetaba reglas, y eso lo volvió un ícono, pero también una pesadilla para quienes intentaban trabajar a su lado. Era un actor brillante, sí, pero su talento venía acompañado de arrogancia, desprecio y un ego del tamaño de Hollywood. Trabajar con él era una guerra psicológica. Disfrutaba manipular, humillar y retorcer cada escena hasta hacerla irreconocible respecto al guión original. Los directores terminaban odiándolo, los productores también. Si no quería trabajar, no lo hacía. Si llegaba tarde, todos debían esperar. Si exigía cambios absurdos, se hacían. Nadie tenía el valor de enfrentarlo directamente, porque su nombre aún llenaba salas. En Apocalypse Now, dejó claro que podía hundir un proyecto y aún así marcharse entre ovaciones de pie. Su desprecio no era un rumor, era su sello personal. Sus colegas lo describían como cruel, frío y egocéntrico. Detrás de sus bromas había veneno, burlas públicas, humillaciones privadas y una actitud que siempre decía: aquí mando yo. Nunca construyó relaciones, solo las usaba mientras le servían. El respeto que imponía era más por miedo que por admiración. Gene Simmons tenía rostro angelical, modales imperfectos y un carácter tan afilado como su elegancia. En el set, muchos la evitaban, no por miedo, sino por puro agotamiento. Detrás de esa imagen impecable, había frialdad, desprecio y una lengua tan afilada que hería sin necesidad de alzar la voz. Su arma era la indiferencia, y la manejaba como nadie. Los productores sabían que Simmons podía destruir carreras con una sola frase, dicha en el momento y lugar precisos. Las actrices jóvenes la evitaban, porque aprendían rápido que tras esas sonrisas había alguien que ni perdonaba ni olvidaba, y que nunca dejaba pasar una ofensa. Sus exigencias retrasaban producciones, sus caprichos alteraban agendas, y sus desplantes podían convertir un lugar de trabajo en una guerra fría permanente. Fuera del set, su actitud no mejoraba. En fiestas, en entrevistas, todo estaba calculado para proteger su imagen, pero quienes la conocieron de cerca hablaban de desaires públicos, humillaciones veladas y una arrogancia que no era accidental. Ava Gardner alguna vez dijo: trabajar con ella era como trabajar con una serpiente educada, y pocos se atrevieron a contradecirla. Frank Sinatra era adorado por el público, idolatrado por la prensa y temido por medio Hollywood. Su temperamento explosivo era conocido en todos los estudios. Su reputación no se forjó con canciones románticas, sino con amenazas, traiciones y conexiones peligrosas. Directores, actores, incluso productores,
Sabían que cualquier conflicto con él podía acabar mal, y no solo profesionalmente. Si a alguien le caía mal, bastaba una llamada para destruir su carrera. Tenía amigos en las alturas y enemigos en listas negras. Su manera de resolver conflictos era directa: gritos, insultos o amenazas veladas. Nunca ocultó su desprecio por quienes no se alineaban con sus deseos. Hubo películas en las que amenazó con abandonar solo para conseguir que despidieran a compañeros que no soportaba. Fuera del set, Sinatra era aún peor: humillaciones públicas, traiciones a viejos amigos. Su lista de enemigos crecía con los años, igual que su fama. Detrás de cada éxito, siempre había alguien que prefería mantener la distancia. No eran rumores, eran historias contadas por quienes sobrevivieron a su círculo. Ava Gardner era belleza, talento y una personalidad capaz de aplastar a cualquiera. Detrás de su imagen de diosa de Hollywood, había una mujer que no tenía pelos en la lengua y sabía que una sola mirada podía arruinarte el día o la carrera. En el set, su desprecio por los actores mediocres y los directores débiles era legendario. Si algo no le gustaba, no lo disimulaba. Tenía fama de cruel, especialmente con mujeres jóvenes o menos famosas. Sus humillaciones eran sutiles, pero letales: gestos, palabras, miradas que ponían a cualquiera en su lugar. Ava no pedía respeto, lo exigía, y te hacía pagarlo caro. Los estudios la toleraban porque llenaba salas, pero sabían que trabajar con ella era entrar a territorio hostil. Fuera del set, su reputación no mejoraba. Cambiaba de amigos, maridos y opiniones como de vestido. No le importaba lo que dijeran de ella, porque nunca necesitó caerle bien a nadie. Su lengua era tan afilada como su belleza, y no perdonaba ni traiciones ni inseguridades ajenas. Quizá ese carácter feroz era su escudo en una industria donde o aprendías a atacar o te convertías en víctima. Si te gustaría que sigamos desenmascarando a las leyendas de Hollywood, deja tu like y comparte este video. En Hollywood Tabú, revelamos lo que nadie más se atreve a contar. Orson Welles fue un genio, sí, pero también una de las figuras más detestables que pisaron Hollywood. Su talento iba de la mano de la arrogancia, el desprecio por los colegas y una obsesión enfermiza por el control. No respetaba a directores, despreciaba a actores y se burlaba de los productores. Para él, nadie era su igual. Filmar con Welles era un infierno. Exigía cambios constantes, destruía agendas y despedía a quien no entendía su visión. No aceptaba órdenes, las daba, aunque eso arruinara la película. En su mente no había lugar para la humildad, mucho menos para admitir que alguien sabía más que él. Por eso acumuló más enemigos que premios. Fuera de cámara, era igual de desagradable: amistades rotas, deudas sin pagar, promesas incumplidas. Welles actuaba como si el mundo le debiera algo. Su ego era tan grande que ni sus fracasos lograban reducirlo. Muchos lo llamaban visionario, pero en los estudios se susurraba: trabajar con él te destruía la salud mental. Bette Davis no necesitaba ocultar su naturaleza. Su mirada decía todo lo que sus palabras callaban. Actores, directores y productores le temían, no por lo que hacía en pantalla, sino por lo que era capaz de hacer tras bambalinas. Si alguien se atrevía a interponerse, sabían que la venganza llegaría tarde o temprano. En el set, no respetaba jerarquías, interrumpía escenas, humillaba compañeros, exigía reescrituras y se burlaba de los directores frente a todo el equipo. Para ella, el respeto no se pedía, se tomaba. Detrás de muchas actuaciones memorables, había un ambiente envenenado por su lengua afilada y su desprecio por la debilidad. Su frase favorita se volvió leyenda: no compito, destruyo. Fuera del set, era igual de temida. En fiestas, entrevistas, camerinos, no tenía filtros. Sabía quién subía y quién estaba por caer,
y nunca perdía la oportunidad de recordárselo. Pocos se atrevían a enfrentarla, porque sabían que Bette tenía aliados donde más dolía. Nadie quería ser su enemigo, porque ella nunca olvidaba. Era crueldad o simple supervivencia, tal vez ambas cosas, porque en Hollywood, si no eras fuerte, no sobrevivías. Joan Crawford conquistó Hollywood a base de ambición y desprecio. Su imagen pública era intachable, pero quienes la conocieron bien no guardan buenos recuerdos. Manipuladora, fría y cruel, Joan no dudaba en aplastar a quien representara una amenaza dentro o fuera del set. Todos en los estudios sabían que donde ella ponía la mira, alguien caía. Su comportamiento en el set era tan impecable como calculado, pero en los camerinos salía su verdadero rostro: abuso, burlas, sabotaje. No era raro que sus compañeras acabaran llorando o pidiendo renunciar. Sus rivales eran humilladas en público, sus amantes descartados cuando dejaban de ser útiles, sus enemigos borrados del mapa con un par de llamadas. Fuera del trabajo, Crawford hacía la guerra a cualquiera que no le mostrara su misión. Su obsesión por el control se extendía a sus hijos, empleados e incluso amigos. Lo que se decía a puerta cerrada nunca salía en los titulares, pero en Hollywood nadie quería cruzarse en su camino. Por eso su leyenda nunca se apagó, aunque su imagen se fuera manchando con el tiempo. Estas no son solo anécdotas, son las cicatrices que dejaron algunos de los nombres más grandes de la época dorada de Hollywood, estrellas que el público adoraba, pero que dentro de los estudios eran vistos como un cáncer que solo se toleraba mientras generaran dinero. Detrás del glamour, detrás de la alfombra roja, había un juego sucio donde el talento no siempre iba de la mano con la decencia. Hoy, esos nombres siguen brillando en la historia del cine, pero quienes los conocieron de cerca saben que no todo lo que brilla merece aplausos. Algunos destruyeron carreras, otros arruinaron vidas, y todos dejaron una estela de enemigos que no pudieron hablar abiertamente hasta ahora. Hollywood construyó ídolos, pero también los protegió, y esas verdades siguen siendo incómodas incluso hoy. Si quieres más historias sobre lo que nunca te contaron de tus estrellas favoritas, suscríbete ahora a Hollywood Tabú y únete a esta travesía por el lado más oscuro del cine, porque detrás de cada gran película siempre hubo alguien dispuesto a todo para no perder su lugar.